Pablo Escobar, el nombre que resuena hasta hoy como un enigma de la historia, es mucho más que el estereotipo del villano que controlaba el tráfico de sustancias ilegales. Fue un hombre lleno de contrastes, capaz de albergar sueños de grandeza mientras se hundía en un abismo de destrucción. Para algunos, era un Robin Hood moderno, para otros, una pesadilla encarnada. ¿Pero quién era él realmente? Esta pregunta late como una llama en el corazón de toda curiosidad de la historia que intenta descifrar el misterio detrás de su legado. Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Entre acciones que desafiaron a los gobiernos y gestos que animaron a los pobres, Escobar construyó un imperio que fue tan grandioso como peligroso. Sus historias, llenas de audacia y crueldad, son como piezas de un rompecabezas incompleto. Y ahora, un nuevo elemento aparece para hacer todo aún más intrigante. Cartas secretas que prometen revelar lo más oscuro detrás de escena de su mente. ¿Qué revelan? ¿Son confesiones, estrategias o delirios de un hombre que sabía que se le acababa el tiempo? Es fascinante imaginar que, mientras el mundo lo veía como un gigante intocable, él encontró refugio en palabras escritas a mano. Estas cartas, llenas de enigmas y reflexiones, nos dan una rara visión de sus intenciones. ¿Podría estar planeando algo aún más grande? ¿O fueron simplemente los arrebatos de alguien que ya sentía que el asedio se acercaba? Las pistas se encuentran dispersas entre frases codificadas y declaraciones poderosas. Y así, con cada línea y cada palabra, nos acercamos a algo más profundo. El misterio de la historia de Pablo Escobar está a punto de resolverse, pero cada respuesta parece traer consigo nuevas preguntas. Y ahora, prepárate para descubrir cómo se encontraron estas cartas y el impacto que su revelación tuvo en el mundo. Las cartas, hasta entonces olvidadas, salieron a la luz de una forma casi tan misteriosa como el hombre que las escribió. Descubiertos por casualidad en un antiguo escondite, entre muros que parecían contener más que secretos concretos, ahora son una curiosidad de la historia que promete revolucionar la forma en que vemos a Pablo Escobar. La persona que los encontró fue un trabajador local que restauraba lo que quedaba de una de las muchas propiedades que Escobar usaba como refugio. Imagínese el impacto de descubrir no solo documentos antiguos, sino también fragmentos de un acertijo de la historia. Como era de esperar, se cuestionó la autenticidad de las cartas. Expertos en caligrafía y lenguaje profundizaron en un análisis meticuloso, comparando cada trazo de tinta con otros escritos conocidos de Escobar. ¿El resultado? Una conclusión sorprendente. Esas palabras eran efectivamente suyas, cargadas con la firma única de su mente estratégica y su personalidad polarizadora. Pero la pregunta persistía: ¿por qué Escobar los escribió y los ocultó con tanto cuidado? El impacto de su revelación fue inmediato. Periodistas, historiadores e incluso antiguos aliados y enemigos comenzaron a especular sobre el contenido. ¿Eran estas cartas solo registros personales o mapas de tesoros perdidos? El mundo entero quería saber qué estaba escrito, y cada fragmento publicado parecía reavivar el misterio de la historia que rodea su legado. Después de todo, ¿qué quería decirnos Escobar, tantos años después de su caída? Las cartas no solo arrojaron nueva luz sobre la vida de Escobar, sino que también cuestionaron todo lo que creíamos saber sobre él. Como si cada palabra quedara ahí para crear un juego de rompecabezas que recién comenzamos a armar. ¿Pero qué dicen realmente? La respuesta está más cerca de lo que imaginamos. Y así, pasamos a comprender la mente detrás de este hombre, el rey de las sustancias ilegales, en todo su esplendor y contradicción. Pablo Escobar era una paradoja andante, un hombre que, con la misma mano que destruyó vidas, también dio hogar a quienes lo necesitaban. Lo llamaban el Robin Hood de Medellín, pero sus oscuras acciones
resonaron como un acertijo de la historia que dejó un rastro de miedo y curiosidad. ¿Cómo se puede amar y odiar a alguien con tanta intensidad? En sus cartas, esta dualidad emerge con una fuerza casi poética, revelando a un hombre que parecía luchar contra sí mismo mientras conquistaba el mundo. Entre líneas, vemos a un padre dedicado, preocupado por el futuro de sus hijos, pero también a un estratega despiadado que no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Su familia era su refugio, pero también su mayor debilidad, algo que sabía que sus enemigos podían aprovechar. Algunos pasajes de sus cartas muestran una ternura casi desconcertante, como cuando describe la sonrisa de su hija como una luz en un mundo de oscuridad. Sin embargo, en la página siguiente aparece el hombre frío que planeaba explosiones y sobornos como parte de su rutina. La complejidad de Escobar es tan grande que es casi imposible encajarlo en una sola categoría. Era un maestro en manipular la percepción pública, alternando entre el hombre que construía campos de fútbol para las comunidades y el criminal que dejaba montañas de cadáveres a su paso. Sus cartas reflejan esto, oscilando entre arrebatos personales y notas detalladas sobre operaciones que cambiaron el curso de la historia del tráfico de sustancias ilegales. Era como si quisiera ser recordado como un villano y un héroe al mismo tiempo. Y tal vez sea exactamente esta contradicción lo que lo hace tan fascinante. Escobar fue un espejo de la condición humana en su forma más extrema, generosa y egoísta, soñadora y destructiva, amante y asesina. Pero lo que esconden sus palabras va más allá de la superficie. Para comprender al verdadero Escobar, es necesario descifrar sus códigos y profundizar en los mensajes ocultos que dejó. Y eso es exactamente lo que haremos a continuación. Las cartas de Pablo Escobar no son solo documentos, son un enigma de la historia, llenos de capas de significado que desafían la comprensión. No escribía como cualquier hombre. Sus palabras llevaban códigos, jerga y metáforas que convertían el párrafo más simple en un rompecabezas. En sus frases, a veces inconexas, hay algo que resuena como un susurro de antiguos secretos, algo que solo aquellos que profundizan pueden comenzar a descifrar. Imaginemos un mensaje que, a primera vista, parece tratarse de rutas de transporte, pero que, tras un análisis cuidadoso, revela coordenadas ocultas. Se llamó a expertos en criptografía para analizar sus escritos y encontraron patrones intrigantes. Palabras repetidas a intervalos precisos, referencias geográficas que no parecían casuales. Era como si Escobar, aunque sabía que tal vez no sobreviviría, estuviera tratando de dejar pistas de algo más grande, algo que tal vez nunca podría haber completado. Además de los códigos, su jerga revela la esencia de su mundo, términos que solo sus aliados más cercanos entenderían, como apodos para las rutas de tráfico y los nombres de sus enemigos. Sus cartas, si bien muestran a un hábil estratega, revelan a un hombre que sabía que necesitaba protegerse, incluso en sus notas más privadas. Es casi poético, pero profundamente inquietante, ver con qué cuidado ocultó información vital en palabras aparentemente inocentes. Y entonces surge la pregunta, ¿qué quería transmitir exactamente? Cada interpretación parece conducir a otra capa, a otro nivel de complejidad. Quizás sus palabras fueron un juego de poder, una forma de mantener el control incluso después de su caída. O tal vez, de hecho, estaba dejando un legado oculto, con la esperanza de que algún día alguien pudiera descubrir su verdadero significado. En las cartas, Escobar revela una visión que trascendió las fronteras de Colombia. No era solo el líder de un cartel, sino el arquitecto de una red global de poder e influencia. Su objetivo era claro: transformar el comercio de sustancias ilegales en una operación internacional, imposible de controlar. Mencionó rutas innovadoras, como el uso de submarinos para transportar sustancias ilegales, y alianzas estratégicas con organizaciones criminales
en lugares inesperados, como Europa del Este y Asia. Un verdadero misterio de la historia se desvela entre estas páginas, mostrando que Escobar pensó mucho más allá de Medellín. Los detalles de estas estrategias son impresionantes por su audacia. Escobar planeaba abrirse camino en países con legislaciones más indulgentes, utilizando fachadas comerciales para enmascarar sus operaciones. En una carta, describe cómo los envíos pequeños y aparentemente inofensivos podrían preparar el escenario para envíos más grandes. Incluso consideró explorar rutas aéreas menos vigiladas, utilizando avionetas e incluso pilotos que él personalmente entrenó. Estas ideas, ocultas en sus escritos, demuestran que veía el mundo como un tablero de ajedrez. También son dignas de mención las alianzas descritas en las cartas. Escobar buscaba socios que pudieran ofrecerle protección y acceso a nuevos mercados. Hay evidencia de contactos con jefes de Estado corruptos, así como con líderes de organizaciones paramilitares. Escribió con una claridad aterradora sobre cómo sobornar a los funcionarios y eliminar obstáculos con métodos que iban desde el soborno hasta el asesinato. Era como si estuviera creando un manual de criminalidad internacional, transformando sus cartas en una especie de Biblia del narcotráfico. Y lo más intrigante, parecía predecir el impacto de estas acciones en las próximas décadas. Sus palabras hacen eco de una sombría advertencia de cómo el tráfico de sustancias ilegales podría convertirse en una industria imbatible. Escobar no solo quería hacerse rico, quería dominar. Y cuando leemos sus estrategias, es imposible no preguntarnos, ¿hasta dónde habría llegado si no hubiera sido interrumpido? Pero las cartas no terminan ahí. La obsesión de Escobar por el poder va más allá del narcotráfico y llega a las más altas esferas de la política. Las cartas de Pablo Escobar revelan algo que pocos podían imaginar. No se conformaba con ser el jefe de un imperio criminal. Quería gobernar oficialmente. Su ambición de convertirse en presidente de Colombia se trasluce en cada línea llena de estrategia y vanidad. Escobar vio la política como el siguiente paso lógico en su búsqueda del control absoluto. Creía que, en el poder, podría legitimar sus acciones y construir un legado que trascendiera el tráfico de sustancias ilegales. Un verdadero enigma de la historia se revela entre líneas de sus palabras. Detalló cómo manipuló a los líderes locales, ofreció dinero a los alcaldes e incluso financió las campañas de políticos que simpatizaban con su causa. En una de las cartas, Escobar describe irónicamente que los hombres de traje son más baratos que los soldados. Para él, la política era simplemente otro campo de batalla en el que podía utilizar sobornos e influencia para moldear el futuro a su favor. Y, en cierto modo, lo consiguió. Durante años, muchos de quienes estaban en el poder tuvieron sus nombres vinculados, directa o indirectamente, al narcotráfico. Pero Escobar no se limitó al dinero. También utilizó el miedo como arma política. En otra carta menciona cómo un solo ataque podría abrir las puertas de un gabinete. Esta mezcla de carisma, soborno e intimidación lo convirtió en un jugador peligroso en el ajedrez político colombiano. La combinación entre sus acciones y su visión estratégica transformó su obsesión por el poder en algo casi inevitable. Quería ser algo más que el hombre más rico del país. Quería ser el líder supremo. Sin embargo, su entrada en el mundo político también atrajo enemigos aún más peligrosos. Las cartas reflejan esta tensión creciente, como si supiera que estaba caminando por un campo minado. Para Escobar, el juego político no era solo una cuestión de poder, sino de supervivencia. E incluso con todos los trucos bajo la manga, necesitaba hacer frente a amenazas constantes, tanto internas como externas. Y es exactamente en estos momentos cuando entran en juego sus operaciones militares secretas. En el centro de las cartas de Pablo Escobar encontramos detalles escalofriantes sobre sus operaciones militares.
No era solo un estratega de drogas, sino el comandante de un ejército informal, capaz de librar una guerra privada contra cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Escobar describe con precisión quirúrgica cómo reclutó mercenarios y entrenó guerrilleros para llevar a cabo misiones que iban desde asesinatos hasta sabotajes a gran escala. Es como si estuviera creando un enigma de la historia, donde el poder bruto y la inteligencia estratégica se entrelazan casi a la perfección. Un pasaje revela cómo ordenó ataques coordinados para eliminar a rivales en diferentes ciudades la misma noche, dejando a la policía confundida y a los enemigos desorientados. Incluso menciona el uso de explosivos improvisados para destruir helicópteros de búsqueda y captura. En otra parte, Escobar cita con orgullo la eficiencia de sus hombres a la hora de interceptar comunicaciones militares, transformando información confidencial en una ventaja letal. Da miedo pensar en el nivel de organización que alcanzó sin los recursos de un gobierno oficial. También se menciona la asociación con grupos guerrilleros, y aquí Escobar muestra su capacidad para negociar lo imposible. Intercambió armas y dinero por protección territorial, creando alianzas que lo hicieron aún más intocable. Algunas cartas indican que incluso ayudó a financiar ataques contra el gobierno para desviar la atención de sus propias operaciones. Era como si supiera exactamente dónde pinchar para mantener todas las miradas alejadas de él mientras expandía silenciosamente su imperio. Sin embargo, detrás de estas estrategias siempre estuvo el riesgo de traición. Escobar parecía saber que no se podía confiar completamente en ningún aliado, y sus cartas transmitían un tono de vigilancia constante. Escribió sobre la necesidad de poner a prueba la lealtad de sus hombres, poniéndolos a menudo en situaciones en las que el fracaso significaba la muerte. Y así, sus escondites se convirtieron en algo más que refugios. Eran fortalezas donde podía planificar su próximo movimiento. Y eso es exactamente lo que nos encontramos al abrir la siguiente página de su historia. Pablo Escobar fue un hombre de constante movimiento, pero también de estrategias meticulosamente planificadas. Sus cartas mencionan refugios repartidos por Colombia y más allá, lugares que parecían más fortalezas que simples escondites. Describe con gran detalle la ubicación de algunas propiedades, rodeadas de densos bosques o escondidas entre montañas, lugares donde solo se permitía la entrada a los más leales. Estos refugios no eran solo para protección, eran centros de operaciones donde ideaba nuevos planes y mantenía un control absoluto sobre su imperio. Se menciona especialmente uno de estos escondites, conocido como la Catedral. Escobar lo construyó con la grandeza de quien sabía que algún día necesitaría un lugar para retirarse. Era una combinación surrealista de prisión y centro turístico, donde entretenía a sus aliados, hacía negocios y, curiosamente, escribía algunas de sus cartas más crípticas. Describió con orgullo cómo tenía todo a su alcance: canchas deportivas, lujosos jardines y hasta un espacio para guardar millones en efectivo. Era un reflejo de su poder y su capacidad para transformar lo imposible en realidad. Pero estos refugios también cargaban con el peso del aislamiento. En las cartas se puede sentir cierta melancolía, como si supiera que, por muy lujosos que fueran, esos lugares no dejaban de ser cárceles para un hombre que vivía rodeado de enemigos. Escobar mencionó que cada propiedad fue reforzada con túneles de escape y entradas secretas, pero estas medidas no pudieron eliminar la sensación de vulnerabilidad que crecía en su interior. Sabía que cualquier error podría convertir su refugio en una trampa mortal. Y fue en estos lugares donde escribió algunas de sus reflexiones más profundas sobre la confianza y la traición, temas que impregnan sus cartas como una advertencia constante. Para Escobar, sus escondites eran más que un símbolo de seguridad. También fueron un recordatorio de que incluso con todo el poder del mundo, él siempre estaba al borde del peligro.
Y en este delicado equilibrio entre control y paranoia, surge la importancia de su red de informantes, la columna vertebral de su imperio. Pablo Escobar no confiaba en ojos que no podía controlar, y sus cartas revelan los mecanismos detrás de una de las redes de espionaje más impresionantes jamás construidas. Tenía informantes por todas partes, policías, políticos, trabajadores portuarios e incluso civiles corrientes, dispuestos a vender pequeños secretos por unos cuantos billetes. Escobar se refirió a ellos como los fantasmas, porque como él mismo escribió, están por todas partes, pero nadie los ve. Fue esta red invisible la que mantuvo en pie su imperio y le advirtió de cualquier amenaza inminente. En las cartas detalló cómo se reclutó, pagó y monitoreó a cada informante. No era solo una cuestión de dinero, sino de manipulación psicológica. Escobar sabía exactamente cómo explotar las debilidades y ambiciones de la gente, convirtiendo incluso a los funcionarios gubernamentales más leales en sus ojos y oídos. En uno de los pasajes más intrigantes, menciona cómo solía poner a prueba la lealtad de sus espías, dándoles información falsa para ver si se filtraba. Era un juego de confianza, donde cualquier error podía salir caro. Con frecuencia aparecen historias de traición y castigo. En una carta, relata cómo descubrió que un informante estaba trabajando para sus enemigos y, en respuesta, ordenó represalias que servirían de ejemplo a otros. Pero el tono de sus palabras cambia al abordar estos casos, revelando no solo la frialdad de un estratega, sino también una cierta tristeza contenida. Era como si, en el fondo, Escobar supiera que la paranoia estaba devorando lentamente su capacidad de confiar. Aún así, la red de informantes le resultó indispensable. Fue a través de él que pudo anticipar los movimientos de sus enemigos y autoridades. Pero, como todo en su vida, este sistema tuvo un coste. Cuanto más ampliaba su red, más vulnerable se volvía a las filtraciones y la traición. Y, en el centro de esta agitación, estaba su familia, el único núcleo que creía verdaderamente inviolable, o al menos eso es lo que esperaba. Para Pablo Escobar, su familia era el punto más vulnerable de un imperio aparentemente inquebrantable. Sus cartas rebosan sentimientos contradictorios, donde la preocupación paternal se mezcla con el peso de decisiones despiadadas. Describió a su esposa como la fortaleza que mantiene juntas mis piezas, y a sus hijos como motivos para luchar y temer al mismo tiempo. Escobar no escatimó esfuerzos para proteger a sus seres queridos, pero sabía que el mismo mundo que construyó podría destruirlos sin previo aviso. Fue una guerra psicológica constante, librada dentro y fuera de su mente. En una de sus cartas más emotivas, habla del cumpleaños de su hija, que celebró en secreto por miedo a un ataque enemigo. Escribe sobre cómo escondió regalos en un túnel improvisado, para asegurarse de que ella tuviera una infancia que, aunque diferente, aún tuviera momentos de alegría. Estos reportajes muestran un lado humano que pocos conocen. Un hombre dividido entre el papel de padre amoroso y el de capo del narcotráfico, rodeado de amenazas en todo momento. Escobar también utilizó a su familia como escudo emocional. Mencionó en sus cartas cómo, en delicadas negociaciones, invocó la imagen de sus hijos para intentar desarmar a sus enemigos. La familia fue su motivación, pero también su debilidad más explotada. En un pasaje sorprendente, describe la angustia de saber que cualquier movimiento en falso podría poner a sus seres queridos en el punto de mira de sus rivales. Este dilema constante le hacía oscilar entre la ternura y la paranoia. Y, sin embargo, por mucho que intentó proteger a su familia, el sentimiento de impotencia se deslizó en sus palabras. Escobar sabía que, en el mundo que creó, el dinero era la única garantía de seguridad, y así acumuló tesoros escondidos, como si pudiera comprar la paz para su pueblo. Pero estos tesoros eran más que riqueza. Eran símbolos de su desesperación.
y las cartas revelan cómo las veía como su última línea de defensa. Aquí es donde emerge aún con más fuerza el tema de su obsesión por el dinero. Pablo Escobar veía el dinero como la clave para la supervivencia, pero también como una carga ineludible. Sus cartas están llenas de descripciones detalladas de los lugares donde escondió verdaderas fortunas. No se trataba solo de depósitos bancarios. Había granjas, cuevas y hasta terrenos abandonados que servían como cajas fuertes improvisadas. En uno de sus pasajes más detallados, escribe sobre enterrar millones de dólares en tambores sellados, protegidos por trampas y perros feroces. Estos escondites eran más que simples almacenes. Eran su intento desesperado de controlar un mundo que se le escapaba de las manos. La obsesión por esconder dinero trajo consigo un lado curioso de la historia. Escobar mencionó en sus cartas cómo él mismo olvidó algunos lugares debido a la cantidad de escondites que tenía. Hay informes que vinculan estas confesiones con descubrimientos recientes, donde trabajadores locales encontraron notas en descomposición en medio de los bosques colombianos. También reflexionó sobre la ironía de ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero incapaz de utilizar gran parte de su fortuna, atrapado en su propia red de miedo y poder. Las cartas sugieren además que el dinero no era solo un recurso, sino también un arma. Escobar escribió sobre cómo utilizó pequeñas fortunas para comprar lealtades, silenciar enemigos e incluso financiar proyectos que le garantizaban la imagen de un héroe ante los ojos de los más pobres. Sabía que el dinero hablaba más que cualquier discurso y se propuso mantener esa ventaja. Sin embargo, el tono melancólico de sus palabras muestra a un hombre que, a pesar de todo, no encontró la paz en su riqueza. Y hay algo casi mítico en la forma en que describe estos tesoros. Las letras son como mapas incompletos de un rompecabezas que aún fascina a cazadores de todo el mundo. ¿Todo ese dinero sigue ahí, esperando a ser encontrado? ¿O fue consumido por el paso del tiempo y la codicia de quienes se atrevieron a seguir sus pasos? El misterio continúa, al igual que las reflexiones de Escobar sobre el peso del poder, el remordimiento y las elecciones que lo llevaron a escribir algunas de sus confesiones más humanas. En medio de estrategias calculadas y confesiones, algunas de las cartas de Pablo Escobar destacan por su tono sorprendentemente humano. Se trata de arrebatos que cargan con el peso de sus decisiones, donde el hombre detrás del mito se permite cuestionar su propia trayectoria. Escobar reflexiona sobre los innumerables errores que ha cometido y escribe con una franqueza que parece casi incompatible con su reputación de frío estratega. Describe momentos de profunda soledad, como si cada palabra fuera un intento de aliviar la culpa que lo seguía como una sombra. En una de estas cartas, relata el impacto devastador de un ataque que ordenó y que resultó en la muerte de civiles inocentes. Sus palabras oscilan entre la justificación y el arrepentimiento, como si intentara convencerse de que todo forma parte de un bien mayor. Sin embargo, el tono pesado sugiere que ni siquiera él lo creía. Es una curiosidad de la historia ver cómo alguien tan poderoso pudo resultar tan vulnerable en sus reflexiones privadas. Estos momentos de introspección también muestran un lado que pocos conocen. Un Escobar que buscaba la redención, aún sin saber cómo lograrla. Escribe sobre sus noches de insomnio, cuando los rostros de sus víctimas lo perseguían, y menciona las oraciones silenciosas que decía en busca de paz. Aunque las cartas nunca muestran un arrepentimiento total, sí insinúan a un hombre que, en el fondo, anhelaba algún tipo de absolución. Pero, como él mismo admitió, los pecados de un rey no se perdonan tan fácilmente. Estos escritos, por muy personales que sean, todavía llevan la marca de su complejidad. Revelan a un hombre dividido entre el deseo de justificar sus acciones y la necesidad de liberarse de la carga que crearon. Pero, como durante toda su vida, incluso el remordimiento de Escobar estuvo rodeado de desconfianza y miedo.
Después de todo, en un mundo donde todos pueden ser enemigos, incluso las confesiones más íntimas pueden convertirse en armas letales, y es precisamente sobre la traición que sus próximas cartas toman un cariz oscuro e inquietante. La confianza era una moneda rara en el imperio de Pablo Escobar, y sus cartas revelan cómo vivió rodeado de un océano de traiciones. Amigos, aliados e incluso parientes cercanos estaban bajo sospecha constante, y con razón. Escribió sobre cómo el poder y el dinero convirtieron las lealtades en cenizas. En uno de sus pasajes más oscuros, Escobar relata el descubrimiento de un plan conspirativo dentro de su propia organización, liderado por alguien a quien consideraba casi un hermano. Es en las sonrisas más íntimas donde se esconde el puñal, escribió, en una mezcla de ira y melancolía. Los informes de traición no se limitan a conspiradores internos. Escobar también mencionó a quienes, por miedo o por codicia, decidieron colaborar con las autoridades. Describe cómo se filtró información confidencial que amenazó con destruir su negocio e incluso su vida. En una de las cartas más impactantes, narra cómo fue descubierto uno de los traidores, explicando fríamente las brutales medidas tomadas para servir de ejemplo. El tono de sus palabras oscila entre la lógica despiadada y el dolor de tener que actuar contra alguien en quien alguna vez confió. El impacto de estas traiciones fue devastador, tanto para Escobar como para su imperio. Escribió sobre cómo cada abuso de confianza lo obligó a reforzar su red de vigilancia y a tomar decisiones cada vez más paranoicas. Para él, la lealtad era algo que debía comprarse, probarse y, sin embargo, nunca confiarse plenamente. Lo que queda de estas cartas es la imagen de un hombre rodeado de enemigos invisibles, cada vez más aislado y consumido por su propia desconfianza. Y pese a todo, Escobar parecía esperarlo. Sus palabras transmiten una especie de sombría resignación, como si supiera que el camino que eligió era inevitablemente solitario. La traición era parte del juego, y él la aceptaba como una regla inmutable. Pero mientras lucha por mantener el control sobre un imperio que se desmorona, sus cartas comienzan a reflejar algo aún más profundo: la comprensión de que el fin se acerca y, con él, los últimos intentos de salvar lo que queda de su legado. En las últimas cartas de Pablo Escobar hay un tono de urgencia que revela su conciencia del fin inminente. Ya no escribe como el rey de las sustancias ilegales, sino como un hombre atrapado que intenta captar los últimos hilos de control. Escobar menciona que los días se convirtieron en una secuencia de fugas y estrategias desesperadas. Describe cómo el mundo que construyó se estaba desmoronando, pieza a pieza, y reconoce que la red de enemigos era más grande de lo que podía contener. «Estoy luchando contra el tiempo, y el tiempo nunca pierde», escribió en una de sus reflexiones más reveladoras. Estas cartas finales también muestran un lado casi filosófico de Escobar. Reflexiona sobre el significado del poder y los límites de su influencia, cuestionándose si todo el esfuerzo valió la pena. En un pasaje sorprendente, describe un sueño recurrente en el que estaba solo, rodeado por una multitud de rostros anónimos, mirándolo inexpresivamente. Quizás fuera una metáfora de su soledad, o quizás un adelanto del legado que dejaría. Una historia de misterio y curiosidad que seguiría fascinando al mundo. Incluso ante la desesperación, Escobar no dejó de planificar. Las cartas mencionan estrategias de último momento para intentar preservar su fortuna y proteger a su familia. Detalla cómo pretendía desviar la atención de sus perseguidores, ocultando información y destruyendo documentos que pudieran incriminarlo aún más. Estas acciones demuestran que, hasta el final, nunca perdió su capacidad de pensar como un estratega, aunque sabía que la derrota era inevitable. Y así, las últimas cartas de Escobar se convierten en un espejo de su vida, grandiosa, contradictoria y llena de misterios.
no solo documentan el fin de una era, sino que también ofrecen un vistazo a su forma de pensar en sus momentos más oscuros. Cada palabra parece llevar el peso de alguien que, a pesar de perderlo todo, aún buscaba algún tipo de control sobre su narrativa. Pero el impacto de esas palabras no terminó con su muerte. Continúan resonando y dando forma a cómo vemos a Escobar y el mundo que ayudó a crear. Las cartas de Pablo Escobar trascendieron su tiempo, creando un impacto que repercute hasta el día de hoy. No son solo fragmentos de tu vida, son piezas de un enigma histórico que continúa intrigando a académicos, periodistas e incluso a algún que otro curioso. Desde que fueron reveladas, las cartas han abierto debates sobre los límites entre el bien y el mal, sobre cómo alguien tan destructivo pudo dejar un legado tan fascinante. Nos obligan a mirar más allá del villano y ver al hombre, con todas sus contradicciones, miedos y ambiciones. Para los historiadores, estas cartas son una mina de oro. Ofrecen información sobre los detrás de escena del tráfico mundial de drogas y muestran cómo Escobar dio forma a un imperio que influyó en las economías, la política e incluso las culturas. Más que eso, las cartas arrojan luz sobre las consecuencias de sus acciones, no solo para Colombia, sino para el mundo. Cualquiera que lea estos textos no puede evitar preguntarse, ¿cómo habría evolucionado el narcotráfico si Escobar hubiera seguido vivo? Es una curiosidad histórica que convierte cada línea en una ventana al futuro que imaginó. El impacto cultural también es innegable. Las cartas han inspirado libros, documentales e incluso series de televisión que intentan capturar al hombre detrás del mito. Pero más allá del entretenimiento, provocan profundas reflexiones sobre el poder, la moralidad y las elecciones que dan forma a nuestras vidas. Para algunos, son un sombrío recordatorio de los horrores del tráfico de drogas. Para otros, un estudio fascinante sobre estrategia y liderazgo. Cualquiera que sea la interpretación, una cosa es segura: dejaron profundas huellas. En última instancia, estas cartas nos hacen cuestionar nuestras propias percepciones sobre héroes y villanos, sobre quién controla realmente la narrativa de la historia. Son una invitación a mirar más de cerca, a desconfiar de lo obvio y explorar los matices que configuran el pasado y el presente. Y así, el misterio de las cartas de Pablo Escobar sigue vivo, llamándonos a todos a descifrarlo, no solo como una mirada al pasado, sino como una advertencia de lo que está por venir. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.